Ok, seguimos hablando de la gracia de Dios. Es un beneficio glorioso, forma parte del carácter y la naturaleza divina. Dios en esencia es gracia, es favor. Va más allá de que si eres bueno o eres malo, si has ofendido a Dios o no lo has ofendido, porque si tú no has ofendido a Dios y Dios te da su gracia, es gracia, sigue siendo gracia, claro, pero realmente su naturaleza va más allá, porque si Dios solamente le da gracia a aquellos que de alguna manera son buenos, entonces ya no es gracia, no es gracia. Dios en esencia es gracia para todos. ¿Lo cree conmigo? Amén. Diga, Dios en esencia es gracia para todos. Es favor para todos. Es amor para todos. De hecho dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. El hecho de que una persona esté llena de pecado y no disfrute la gracia, no quiere decir que la gracia no esté allí para esa persona. Yo no estoy diciendo que una persona en pecado, practicante del pecado, es salva. Yo no estoy diciendo eso. Porque ese es el peligro que se corre cuando se predica la gracia. Escúcheme, cuando se predica la gracia, se corre el peligro de que seamos acusados de que estamos apañando el pecado, justificando el pecado, y Pablo lo dijo. Pablo dijo, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia? Que nosotros decimos, decía Pablo, hagamos males para que nos vengan bienes. Es decir, Pablo predicó la gracia de tal forma y la misericordia que los que la malinterpretan dijeron, nada, el tipo está tratando de justificar su pecado, su maldad, su cosa, y no era así. No era así. Es porque, te lo puedo explicar de esta manera, mientras más tú peques, más saldo de gracia tienes. No la estás disfrutando porque estás pecando, y lo que vas a sufrir son las consecuencias de tu pecado. Pero esto no indica que Dios te ama menos. No sé si me hago explicar. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Es decir, el apóstol Pablo está explicando que él nunca quiso decir que nosotros debemos pecar para que la gracia abunde, aunque abunda de verdad, pero nunca debe ser nuestra intención. ¿Me estoy explicando? Para que nadie me malinterprete. Sí, para que nadie me malinterprete. Te lo voy a explicar de esta manera. Nosotros siendo malos, mientras tienen un hijo más malo, más lo quiere. ¿O no es así? Los que no tienen varios hijos no saben eso, pero cuando tú tienes un hijo, el más tremendo es el que tú más quieres ayudar. Ahora, él se fue para la calle a hacer lo malo, a pecar. No disfruta de tus abrazos porque está en la calle. No disfruta de tu amor porque está en la calle. No disfruta de nada de eso porque está haciendo lo malo. Pero el amor está en su casa. ¿Me supe explicar? El amor está en su casa. Gloria a Dios. La gracia abunda en su casa.
Y cuando llega borracho, perdido y todo lo demás, el plato, quizás el mejor plato de comida está allí. Las sábanas están limpias. Su cama está allí. Gloria a Dios, y todo está allí. Ahora, pudiera ser que una madre ya obstinada no haga nada de eso, pero Dios no. Tu lugar siempre estará allí, porque la gracia del Señor es abundante. No se agota, no se agota su amor. De hecho, dice la Biblia que el juicio vino a causa de un solo pecado, para demostrar el sentido de integridad. O sea, me explico, quiero explicar esto bien. El sentido de justicia. El hombre falló una sola vez y Dios pudo haber dicho, vamos a dejarla pasar. Si lo vuelve a hacer, cae en pecado. Ya, si lo vuelve a hacer, ya declaro la humanidad en pecado. El pecado entra en el mundo. No. El juicio vino a causa de un solo pecado, para demostrar el enorme sentido de justicia de Dios. Pero la gracia vino a causa de muchas transgresiones, para demostrar la bondad de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad. Y esto a veces nos cuesta entenderlo. Si lo entenderíamos, amaríamos más a nuestro prójimo, como somos amados nosotros. Gloria a Dios. Amén. Por eso todo lo que te perturba viene del diablo, viene de las tinieblas. Todo lo que te perturba viene del mismo infierno. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La gracia nace en el corazón, la gracia nace. Por eso es que el levita que pasó y vio al hombre tirado allí, no pudo tener gracia por su religión. La religión nos aleja de la gracia. Yo dije que la religión nos aleja de la gracia. Después pasó un maestro de la ley. Tampoco. Pero pasó alguien que no tenía ley, un publicano, pero tenía gracia. Publicano, que por eso me atrevo a decir, muchas veces nosotros los creyentes conseguimos más gracia en un mundano que en los mismos hermanos. Porque los hermanos muchas veces están llenos de ley y no te pueden ver bien. El publicano de afuera no tiene ley y te da un abrazo sin reparo. El publicano fue, lo recogió, lo llevó al hotel, lo curó, vendó sus heridas y como tenía que irse le dijo al tabernero, le dijo, aquí está lo que te debo, cuídalo. Y de regreso, si algo te queda debiendo, yo lo pago. El maestro de la ley, ni pendiente. ¿Cómo se llama? El levita, que era el de la adoración en el templo. El que adoraba en el templo, tampoco le paró, ni le interesó. Se apartó. Lo vio tirado ahí. Tírate aquí, Lewi. Ajá, ven Alfonso, tú que eres uno de los adoradores. Gloria a Dios. Vienes caminando y te lo consigues y le saca el cuerpo. No, así mismo. Así mismo, así mismo. Y siguió su camino a hacerlo sus cosas. Después pasó un maestro de la ley que leía la Biblia.
experto en la Biblia, experto en la Biblia. Un maestro de la ley era un doctor. Ese era lo que era Pablo. Y pasa y también le saca. Pero pasó un publicano, pecador. Eran considerados perros. Los judíos los llamaban perros. Los llamaban perros. Porque como los judíos no comían de todo, pero el publicano era gentil, él comía lo que sea. Y no tuvo reparo en extenderse, recogerlo, llevarlo a curar. Y no solamente eso, pagar lo que esa persona necesitaba. ¿Estás tú dispuesto a recoger a tu hermano? ¿Estás tú dispuesto a pagar si tienes que pagar por tu hermano? Hasta pasar la vergüenza. Gloria a Dios. Aleluya. Porque, escúcheme, la gracia de Dios es abundante. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó. Abra los brazos así, como siempre le digo, diga, sobreabundó. La gracia. Y esto parte del amor. Me acuerdo que la gracia te protege, aun cuando estés hundido en el peor de los pecados. Yo no dije que la gracia está de acuerdo con tu pecado. Yo no dije que la gracia es un alcahuete. La gracia te protege. Tenía yo 15 años. Estaba totalmente sumergido en el vicio del bazuco, que llaman el bazuco. Bazuco es una droga que mientras más la consumes, más la quieres. Desata una ansiedad y mientras más consume, más quiere, más quiere. Y yo estaba de tal manera que yo podía pasar toda una noche. Y yo iba y conseguía una gran cantidad y me encerraba en la casa de mi abuela a consumir toda la noche. Mi tío Gerardo, el papá de Darwin, le decía, mamá, ese muchacho la va a matar. Y mi abuela le decía, déjalo quieto. Prefiero que esté aquí en la casa y no que me lo vayan a matar en la calle. Ella no estaba de acuerdo. Ella estaba de acuerdo que yo fuera drogadicto. Ella quería que yo fuera drogadicto. Ella lo que no quería era que me mataran. Entonces ella me protegía, me guardaba, me protegía. Yo no la dejaba dormir, abría, cerraba la puerta, porque eso causa una paranoia de persecución. Tú estás consumiendo eso y tú crees que te están persiguiendo y te asomas por los huequitos y tú crees que todo el mundo te está viendo y tú sientes que la policía está llegando y tú sientes que tal y nadie está llegando. Eran las 2, 3 de la mañana y yo estaba ahí así y me movía. Mi abuela abría los ojos y no se atrevía a correrme solo para guardarme, solo para protegerme. Estoy poniendo un ejemplo negativo para enseñar una verdad positiva. La gracia te guarda, la gracia te protege, la gracia te cubre, está allí. Escúchame, no para que sigas pecando, no, está de guardia, esperando que abras la boca para acudir y librarte completamente. ¿Me estás entendiendo? Amén. Y en el momento, bueno, te lo voy a explicar mejor. Y un día,
Ahí estaba la gracia abundante de Dios alrededor mío. Yo estaba perdido. Si me moría así me iba al infierno. Estaba muy mal. Me dieron 3 sobredosis. Casi no podía comer. Pero la gracia estaba allí. De guardia. Y un día abrí mis labios y le dije al Señor, Señor, ya no aguanto más. Yo sé que sí, que este pecado me va a llevar al infierno. Y te confieso que no quiero dejarlo. Pero yo sé que si sigo así me voy a morir. Por favor, sálvame. Llorando. Y en eso llega un muchacho y se pone a fumar al lado mío. Y ¡pam! Yo caí muriéndome, como si hubiera fumado. ¿Y no había fumado? Voy donde un pastor que llamaban Juan José Gómez. Le dijo, Juan José, me estoy muriendo. Me dice, ¿qué fumaste? Ese es el problema, no fumé nada, pero alguien se paró al lado mío y fumando. Y siento como si me hubiera fumado. Pero no puede ser. Se me pasó, él me dijo, habla, me dio leche, me dio jugo, habló conmigo y broma. Y al otro día salgo con mis amigos otra vez. Y se para otro al lado mío a fumar y ¡pah! Caigo otra vez muriéndome. Y aborrecí eso para toda mi vida. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Y ella estará ahí de guardia, esperando que tú abras los labios, esperando que el homosexual le diga, Señor, estoy cansado de esta vida. Esperando que la lesbiana le diga, Señor, cámbiame. Esperando que el drogadicto le diga, Señor, cámbiame. Esperando que la persona que está haciendo lo malo le diga, Señor, cámbiame. Gloria a Dios. Primera de Juan 1:17 dicen, la ley vino por mano de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El primer milagro que realizó Moisés, que fue convertir las aguas en sangre, lo que trajo fue muerte. Esa es la ley. El primer milagro de Moisés, convertir las aguas en sangre, lo que trajo fue muerte. La ley lo que trae es muerte. Por eso cuando las iglesias se llenan de ley, gracias a Dios que aquí predicamos gracia, aunque algunos tienen ley y eso es lo que les trae muerte. Y por eso es que pasan algunas cosas. Pero el primer milagro que produjo Jesucristo fue convertir el agua en vino y lo que trajo fue vida y celebración. ¿Qué tú quieres? ¿Aguas llenas, convertidas en sangre o agua convertida en vino? ¿Qué es la Pascua? ¿Estás entendiendo? Me preguntaba ahorita Meléndez en la oficina, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Porque la ley ni a Moisés lo pudo meter en la tierra prometida. Ni la ley no pudo meter ni a Moisés, que fue el fundador de la ley. Gloria a Dios. Porque en vez de hablarle a la roca,
la segunda vez, porque Dios le dijo, golpea la roca. Ese era un tipo de la muerte de Cristo. Cuando se golpea la roca, Cristo era la roca que fue golpeada en la cruz. Pero la roca puede ser golpeada una sola vez para cumplir la ley. Pero la segunda vez Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Y Moisés la volvió a golpear en vez de hablarle. Y eso hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. Deja de tratar de golpear la roca, háblale a la roca. Dile, Jesús, ayúdame. Dile, Jesús, ten misericordia. Señor, perdóname. Asísteme, Señor. ¿Sabías que puedes hablarle a Jesús con toda confianza? ¿Sabías que puedes contarle lo peor tuyo? Lo peor tuyo. Y que Él te entiende y te comprende y está dispuesto a ayudarte. Él no se inmuta, Él no pone, ¿cómo va a ser? Tú puedes contarle tu más íntimo, no lo golpees. No lo golpees, háblale. Porque la roca fue golpeada una sola vez. El gran problema que tenemos es que no tenemos confianza con nuestro rey. No tenemos confianza con nuestro rey, con nuestro Señor. Y no tenemos idea de cómo es el perdón. Efesios 2:8. Repítalo conmigo, pero con fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un regalo de Dios. La ley puede condenar al mejor de nosotros. Y la gracia puede salvar al peor de nosotros. La ley raspó a Moisés y era el mejor de ellos. Era el mejor. Así que si tú te crees mejor, olvídalo. La gracia vino para los peores. Una de las cosas que me ha ayudado a mí, me ayuda, cada vez que me atacan, cada vez que me persiguen, cada vez que me critican es, ¿usted sabe a dónde yo me voy? A la gracia de Dios. Señor, envía tu gracia, envía tu favor, envía tu misericordia, envía tu bondad, Señor. Gloria a Dios. Socórreme, asísteme, guárdame. Gloria a Dios. Envía tu gracia, envía tu misericordia, envía tu favor, envía tu bondad sobre mi vida. Tu gracia es abundante. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Búscame el 16 primero, desde el 16. Yo creo que el 16 también dice algo importante. Gloria a Dios, aleluya. Y con el don no sucede. Yo quiero repetir esta palabra a ver si de verdad se te revelan. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Qué hizo aquel uno? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dale. Gloria a Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ¿qué reinó por la transgresión de uno solo? De Adán.
Tú no tienes que hacer nada para ser condenado. Con lo que Adán hizo fue suficiente. Amén. No tuvieron que pegar 20, uno solo. Uno solo. Y vea lo que dice, reinó la muerte. Otro en Romanos 5, uno de sus versos dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte, la condenación. Millones de personas yendo una eternidad sin Dios a un lugar de tormento. Sé la ley, la ley, la ley. La ley mata, la letra mata. La letra mata. La letra destruye. La letra condena. La letra acusa. La letra golpea. La letra ofende. La letra daña. Gloria a Dios. Cuando Cristo vino y se dio cuenta, déjenmelo ahí, ahorita seguimos. Cuando Cristo vino y se dio cuenta de esta realidad, le dice a la gente, le dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Porque mejor es entrar en la vida eterna sin ojos que con los dos ojos al infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Cristo sabe que nadie hace eso. Cristo sabe que nadie lo va a hacer. Tendríamos la iglesia de los ciegos entonces. Una pregunta, ¿a quién le quedaría ojo aquí? Cristo lo que hizo fue llevar la ley a lo máximo. Dígalo conmigo, a lo máximo. Cristo llevó la ley a lo máximo. Se las puso alta para que ellos se dieran cuenta de que ninguno calificaba. Los judíos decían, si cometo adulterio es pecado. Cristo se las puso más alta. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. ¿Qué les estaba queriendo decir Jesús? Todos son adúlteros. Porque ¿quién no mira en un momento determinado a una mujer para codiciarla? ¿Quién no lo hace? Lo que Cristo le estaba queriendo decir, lo que ustedes necesitan es la gracia de Dios. Porque si es por la ley, nadie sería salvo. ¿O no es así? Porque ellos se deleitaban con la vista y metían su broma. Pero yo decía, mientras no lo haga, no he cometido pecado. Y así es la cosa. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahí nos raspó a todos los hombres, nos raspó a toditos. ¿O no? ¿Te rasparía a ti? ¿Te rasparía? Dilo sin miedo que ella no te va a pegar. ¿Te rasparía a ti? Dice Hernán, prepárate en la casa, ¿viste? Ve cómo hizo. Bueno, que se agarre. ¿Te rasparía a ti? ¿Te rasparía a ti? A mí me rasparía también. No le voy a preguntar a las mujeres porque van a decir que no. Pero por más santurrón que tú seas o santurrona que tú seas, siempre pasa un mal pensamiento. Hasta Cristo tuvo malos pensamientos. No puede ser que sí, hasta Cristo tuvo malos pensamientos. Porque no me diga usted que se le apareció el diablo con cacho y con rabo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo utilizó sus pensamientos.
Y él discernió que era el diablo y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre. El mal pensamiento no es pecado. El pecado es deleitarse en el mal pensamiento. La persona más santa en esta tierra le vienen malos pensamientos. Y mientras más te partes del pecado y más te santifiques, Satanás te bombardeará más con malos pensamientos. Y tú tienes que vivir velando y dependiendo de la gracia de Dios y dependiendo de la misericordia de Dios y de la abundancia de la gracia de Dios y de la abundancia de saldo que tienes en la presencia de Dios para tener la seguridad de, aunque haya venido el mal pensamiento, tú sabes que has sido perdonado y que eres salvo. Y que nadie te puede robar tu salvación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces bueno, yo le voy a dar rienda a los malos pensamientos. Yo no dije eso, nunca lo he dicho ni lo diría. Si recibe la gracia de Dios, no lo vas a hacer. Porque busquen, antes de continuar con esos versos, búsqueme Romanos 2. Romanos 2. Romanos 2. Aleluya. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, no necesariamente tienes que hacer lo mismo de lo mismo, sino que cuando tú criticas la falla ajena, tú tienes otra falla. Y la Biblia dice que el que viola un mandamiento se hace culpable de todos. Aunque tú no estés cometiendo el mismo error, o sea, tú no robas, pero mientes, eres culpable de robo. Porque la Biblia dice que el que viola uno solo, viola toda la ley. A lo mejor no roba ni miente, pero aborrece a tu hermano. Ya eres culpable de toda la ley. Así que no nos conviene estar bajo la ley. Porque si estamos bajo la ley somos transgresores de alguna manera u otra. No nos conviene. Nos conviene es estar bajo la gracia, bajo el amor. Entonces, vea lo que dice. Hace lo mismo. Dale. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ajá. Y piensa esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen, hace lo mismo, que escaparás del juicio de Dios. O sea, vea, lo que Pablo está haciendo es poniendo contra la pared a los juzgadores, dejando sin armas al que condena a su vecino. Ok. No es el propósito de Romanos 2 condenar a nadie. Pero ve lo que dice aquí. O menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Qué significa menospreciar la riqueza de su benignidad? ¿Cuántos saben que Dios es bueno en esta mañana? Pero a veces lo menospreciamos. O sea, no sabemos a veces lo grande de su amor y de su misericordia y de su bondad, de su amor para contigo, para con el hermano, para con el vecino, para con el otro, para con el otro. ¿Cómo menospreciamos la riqueza de su benignidad? Dándole más valor a la ley, dándole más valor a la letra. Porque es que la Biblia dice, sí, pero todo lo que la Biblia dice es bueno, yo no estoy diciendo lo contrario, pero muchas veces aplicamos la Biblia en base a la ley y no en base a la gracia. Pero es que la Biblia dice,
Como me decía alguien de una persona que tuvo un fracaso, la esposa lo dejó y se volvió a casar. Y entonces lo agarraron unos hermanos. Usted está en pecado y se va a ir al infierno. Porque la Biblia dice, sí, eso lo dices tú porque la mujer no te ha dejado. Y porque no tiene de repente la esperanza o la fe para esperar, no sé. Pero si la mujer te hubiera dejado. Por eso Jesucristo, escúcheme, es el Rey de la gracia. ¿Por qué Cristo es el Rey de la gracia? Porque fue tentado como tú y Él sabe lo que tú sientes. Jesús sabe lo que es sentirse solo. En la cruz quedó solo, sin amigos, sin techo, sin ropa. Jesús sabe lo que es quedar desnudo. Jesús sabe lo que es que te escupan la cara. Porque muchas veces la gente no te escupe la cara físicamente, sí. Pero te escupen cosas en la cara para herirte, para dañarte, para humillarte, para hacerte sentir mal. Jesucristo sabe lo que es la vergüenza. Jesucristo sabe lo que es la traición. Sanó a un paralítico que después lo pateó. Sanó a un ciego que después dijo, yo lo vi haciendo lo malo. Sanó a un mudo que después murmuró de él. Jesucristo sabe y entiende. Y por eso, mire, yo descanso en la gracia de Dios. Y a mí nadie me saca de ahí. A mí nadie me mueve de ahí. A mí nadie me saca de ahí. A mí nadie me saca de allí. Ahora, menosprecia la riqueza, su benignidad, paciencia y longanimidad. ¿Sabe alguien? ¿Me puede decir lo que significa la palabra longanimidad? ¿Ah? ¿Longanimidad, Mariela? ¿Longanimidad? No, longanimidad es una paciencia que se estira, que la mayor parte de nosotros no la tenemos. Se estira. Ponte aquí, Hernán. Agarra ahí algo invisible. Te ofendieron. Y se estira y el diablo la jala y estamos hablando de Dios. El diablo te acusa, la gente te acusa, la gente habla mal de ti y tal, y Dios está allí y su paciencia estirándose. Y el diablo dice, ya lo voy a romper, ya voy a hacer que Dios le mande un juicio, que Dios lo mate. Y Dios, porque Él tiene longanimidad, es una paciencia que se estira y no se rompe. Es una macrotomía del Espíritu. Es un atributo de Dios. No hay manera de romperlo. Dice, ¿por qué Dios no lo mata? ¿Por qué Dios no le quita la vida? ¿Por qué Dios no los desaparece? Dios tiene longanimidad. Lo que está diciendo Pablo, que menospreciamos la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios. En otras palabras, diga, la gracia de Dios viene con paciencia, pero paciencia de la de verdad, la que no se rompe. Téngale paciencia a su hermano, téngale paciencia a su vecino, téngale paciencia. Y no se rompe. Y la gente está esperando que Dios no. Dios está esperando. Dios está allí.
con los brazos abiertos, como el padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malbarató todos los bienes en ramera, en prostituta, y cuando regresó, ni siquiera una recriminación tuvo. Sin embargo, el hermano mayor inmediatamente comenzó a acusarle. No dijo mi hermano, dijo este. Porque ese es el problema, cuando la gente se endemonia ya no te dicen hermano, te dicen ese, aquella. Empieza la soberbia. Eso se llama soberbia. La soberbia. Y ve lo que dice, ignorando que su benignidad o gracia, es la misma palabra, te guía al arrepentimiento. La ley te dice, arrepiéntete y te doy bien, te perdono. Gloria a Dios. Pero resulta que la letra mata. En estos días leía un artículo, hace un mes leí que lo que necesita Estados Unidos son los 10 mandamientos. Pero la Biblia dice que los 10 mandamientos o el mandamiento escrito en piedra es el ministerio de muerte. Porque no robarás, no matarás, no eso. Es bueno, eso es bueno. Pero eso no produce arrepentimiento. La Biblia lo llama ministerio de muerte. Dice el ministerio de piedra, el ministerio escrito en piedra es el ministerio de muerte. Y lo único que se escribió en piedra fueron los 10 mandamientos. ¿Por qué es el ministerio de muerte? Porque matar es bueno, no. Robar es bueno, no. Pero eso no produce vida. No matarás, no robarás, está la letra. No robarás, no. Eso te hace sentir mal si roba, te hace sentir mal si mata. Y tú aparentemente te arrepientes, pero sigues haciendo lo mismo. Lo que te guía al arrepentimiento es la gracia, la bondad. Su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, experimentas el amor de Dios y una vez que lo experimentas, su amor te lleva a arrepentirte de verdad. Escúchame, y te lo demuestro. Los escribas y fariseos se sabían los 10 mandamientos de memoria. Los recitaban, los predicaban y seguían pecando. La mujer samaritana recibió el amor y el amor la llevó al arrepentimiento. La mujer adúltera recibió el amor y el amor la llevó al arrepentimiento. Zaqueo no tenía estatura para alcanzar a Cristo, porque la ley no te da estatura. Tuvo que subirse a un árbol sicomoro. Recibió el amor y el amor lo cambió. Nadie le dijo, no robarás. Nadie le dijo, devuelve lo que te robaste. Él recibió el amor y él dijo, voy a devolver lo que me robé. Por eso yo le decía a una hermana que tiene un esposo ahorita con problemas. Ámalo. Trátalo como el mejor de los hombres. Bendícelo. Si eso no lo cambia, ahí no hay nada que buscar. Ámalo. Pero llegó tarde. ¿Viste que llegaste tarde? ¿Dónde estabas tú? Seguro que andabas con otra. Eso no cambia a nadie. Pero llegó tarde y encontró el plato de comida con amor.
con misericordia. Estando consciente de su... pero es que está mal. Pero es que está mal con Dios. Si esa es la ley, ya tú lo sabes. Pero trata de lo contrario de lo que se merece. Dale lo contrario de lo que se merece. Dale lo contrario de lo que se merece. Se merece que lo insulte. Alábalo. Dile que es un buen hombre. Cuando pasó lo que pasó con uno de mis hijos aquí, que estando todavía soltero sin casarse, y hizo una tremendura muy fuerte que hizo derramar lágrimas a su mamá y a mí. Cuando regresó, el instinto humano mío era: y escuché las palabras de Dios: ámale y bendícele. Y por la fe comencé a amarle y a bendecirle. Hoy en día le está sirviendo al Señor. Predica. Predica. Sirve al Señor. Me ha dado el regalo de los nietos más bellos que pueden existir en el mundo. No hay en todo el mundo nietos más bellos que eso. Esos son los nietos más lindos del universo. Ni Brad Pitt ni Carolina Chimbol tiene nietos tan hermosos como esos. Meléndez no me puede ganar. Ninguno de ustedes que tenga nietos puede tener nietos tan hermosos como esos. Ninguno me gana. Pero yo no le gano a ninguno de ustedes. Pero Dios me dijo: ámale, 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 ámale. Y yo comencé a amar a mi hija y a bendecirle. Abrazaba, la besaba, le decía que era la mejor hija, y todavía se lo digo. Siempre suceden cosas familiares como en cualquier familia, pero y Dios transformó su vida. Desaparecieron cosas que la ley nunca iba a... ¿Quiere que se lo demuestre ahora para terminar este mensaje? Éxodo 19. Creo que, si no me equivoco, es Éxodo 19. Vea el peligro de desechar la... Quiero que en esta parte me preste suma atención porque es muy importante. Para que no desechemos la gracia de Dios. Dile al que está a tu lado: no deseches la gracia de Dios. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día que llegaron al desierto del Sinaí. Vea, ellos llegaron al desierto del Sinaí. Llegaron al desierto del Sinaí. Dios los sacó del desierto de Egipto y los sacó y los llevó al desierto del Sinaí. Y Dios andaba con ellos. Escúcheme, Dios andaba con ellos. Escuche esto, Dios andaba con ellos. Como quiere andar contigo, niña. Como quiere andar contigo, joven. Como quiere andar contigo, como quiere andar conmigo. Dios los acompañaba. 2,5 millones de personas tenían encima una columna de nube que los cubría del sol. El sol, no, dice la Biblia, no los fatigó de día, ni la luna de noche. En la noche la columna de nube, dice la Biblia que Dios estaba en la nube. Y después en la noche se convertía en una columna de fuego y Dios estaba en la columna de fuego para que no les diera frío.
no se morían de calor en el día, ni se morían de frío en la noche, sino que andaban con la protección divina. Dios estaba encima de ellos. Ahora vamos a ver en este capítulo cómo Dios, qué hace que Dios se aleje, que la gracia de Dios se aleje de ellos. Que Dios ponga límites entre ellos y qué fue lo que hizo que un Dios que andaba con ellos, como está hoy contigo, como está hoy conmigo, de repente le dijera, vamos a alejarnos. Ya usted va a ver. Ajá, sigue. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó Israel delante del monte. Dale, te paras cuando yo te diga. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, wow, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. ¿A dónde los trajo? ¿A dónde los trajo? A él. Escuche, no eran buenas personas, murmuraban. En todo el camino murmuraron, en todo el camino hicieron lo malo, en todos los caminos, pero Dios los trajo a él. Hermanos, Dios sabe quiénes somos tú y yo. Y aún así Dios nos trae a él. Dios no está esperando que seas perfecto. Dios te ama y quiere transformarte y cambiar tu vida y que tú tengas un encuentro con él y que sea su bondad la que te cambie, la que te transforme. Vea lo que pasó ahora. Ajá. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi ley, no, mi pacto. ¿De qué pacto está hablando? Del pacto de Dios con Abraham. Del pacto sin condiciones. Dios lo que le está diciendo, ustedes lo que tienen es que mantenerse en el pacto. Yo hice pacto con ustedes. Yo hice pacto que no los abandonaré, no los dejaré. No los destruiré, los guardaré, los llevaré a la tierra prometida. Ajá. Vosotros seréis mi especial tesoro. Escucha esa palabra. Vos, ¿quién quiere escuchar que Dios te diga, tú serás mi especial tesoro? Hermano, vea las palabras de amor y de misericordia de Dios. Dios diciéndole a Israel, ustedes serán mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Ustedes serán mi especial. Wow, hermano. Vea, ya usted va a ver dónde estuvo la metida de pata de esta gente. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Páralo ahí, páralo ahí. ¿Cuántos le gustaría decirle a Dios, todo lo que Jehová ha dicho haremos? ¿A cuántos le dirían, dile a Jehová que haremos todo lo que ha dicho? Esta iglesia es bárbara, esta es una iglesia de revelación. En el idioma castellano no explica bien, pero en el idioma hebreo explica que lo que ellos hicieron fue orgullo. Ellos debieron haberle dicho, Señor, guárdanos en tu bondad, ayúdanos, descansaremos en ti.
sé tú el que. Pero decirle a Dios, todo lo que digas lo haremos, fue orgullo. Porque vamos a ser claros, ¿quién aquí hace todo lo que Dios le dice? Ninguno. Ninguno podemos hacer todo lo que Dios diga. Si no fallamos en una cosita, fallamos en la otra. Si no nos rebalamos aquí, nos rebalamos allá. Pero ellos lo que hicieron fue pararse. Haremos todo lo que Jehová diga. Hasta ese momento Dios andaba con ellos. Hasta ese momento Dios caminaba con ellos. Hasta ese momento Dios estaba con ellos. Hasta ese momento Dios los acompañaba. Pero cuando ellos dijeron, no dependeremos, lo que ellos dijeron en otras palabras, no dependeremos de tu gracia, sino de nuestras propias obras. Así es la cosa, dice Dios. Ahora ve lo que pasa. Vea lo que pasa. Sigue. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término. Ahí comenzó la división. Límites. Al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte. No toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte morirá. Dale. No tocará mano porque será apedreado, aseateado. Ni un animal tocará el monte. Así es la cosa. Ustedes quieren depender de lo que ustedes hagan. Entonces yo me alejo. Y ni siquiera un animal podrá tocar el monte. Ni siquiera un animal. Me sorprende porque en mi Biblia, aquí en el teléfono, que la utilizo para predicar, de reto leo en mi Biblia, aquí en el teléfono, vea lo que aparece, ya se los voy a mostrar. Ya va. Mi Biblia, aquí en el teléfono. Antes de explicar esos versos que aparecen en Hebreos 12 también, el apóstol Pablo explica eso en Hebreos 12. Ya que esta cosa aparecen unos anuncios antes de abrir la Biblia. Ok. En Hebreos 12, vea lo que aparece. Hebreos 12, 1. Ok. Hebreos 12:12. Pero antes de Hebreos 12:12, en mi Biblia, en el teléfono, dice, los que rechazan la gracia de Dios. Y empieza a explicar Éxodo 19. Aquí aparece los que rechazan la gracia de Dios. Y ve lo que dice. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y vea lo que dice ahora. Porque no os habéis acercado
al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, a la voz que habla, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si una bestia tocaba el monte, sería muerta, apedreada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y ve lo que dice ahora: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, al Espíritu de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Vea que no está diciendo, hablando de fornicación, arriba habló de fornicario, pero estaba hablando de otra clase de fornicación. Estaba hablando de profanar, de dejar a Dios, de estar con otros ídolos y cosas. Pero aquí dice: mirad que no desechéis al que habla. ¿Cómo desecho al que habla? Cuando le digo al que habla, yo me voy a portar bien, yo lo voy a hacer bien, yo voy a pulmón a ser buen evangélico, buen cristiano. Lo que está diciendo Pablo aquí: no deseches a Dios, depende de Él. Que sea su gracia la que te transforme, que sea su gracia la que te cambie. Él está explicando Éxodo 19 y dando una muestra en Hebreos 12 de cómo Israel trajo la ley por haber desechado la gracia. Porque en Éxodo 19 Israel dice: nosotros lo haremos, nosotros lo podemos lograr. Entonces Dios le dio Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, el ministerio de muerte escrito en piedra. Ustedes lo quieren hacer. Y ahí vino: no matarás, no robarás, cosa que ninguno cumplió. El que no se peló en uno, se peló en la otra. Reincidían en el pecado, reincidían en la maldad. Entonces Pablo dice aquí: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta de los cielos. La voz la cual conmovió entonces la tierra, pero que ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y la frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como las cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, así que recibiendo nosotros ¿qué? Recibiendo, diga recibiendo. No es dando. Tú no podrás dar si no recibes. Tenemos que recibir la gracia de Dios. La gracia. Tengo noticia para usted. Aquí no hay ninguno bueno en sí mismo. Aquí lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Y dependemos de ella. Y cuando desechamos su gracia para depender de nuestras propias bondades, Dios se aleja de nosotros. Vea. Así que nosotros, recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¿Qué vamos a tener? Gratitud. ¿Tú sabes lo que produce buenas obras? Un corazón agradecido. Un corazón humilde. Un corazón que se humilla. Un corazón que cuando hace lo bueno no dice: hice lo bueno. Un corazón que cuando hace lo bueno dice: gracias, Señor. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 12: no me sentiré orgulloso de mis virtudes, me sentiré orgulloso de mis debilidades. Porque cuando soy débil, reposa sobre mí el poder de Cristo. No me voy a gloriar de lo bueno, me voy a gloriar de lo malo. Porque cuando tú te glorías de tu debilidad, te vas a convertir en mejor persona.
Porque quien realmente cambia es quien reconoce sus debilidades. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si tú lees esto fuera de contexto, ay, le voy a tener miedo a Dios. Lo que está diciendo aquí es, no dependas de tus obras porque Él es fuego consumidor. Si depende de tus obras, Él te va a quemar. Mejor recibe un reino inconmovible. Un reino inconmovible es que no se mueve. No hay manera de quitártelo. No hay manera de robarte. No hay manera de dejar que si tú te mantienes en esa gratitud, no hay manera de que Dios deje de amarte. Él estará ahí como mi abuela, cuidándote hasta el día en que tú decidas dar el paso. Y nada, mi tío Gerardo es un muy buen hombre, el papá de Darwin, un hombre muy correcto. Y él, para proteger a su mamá, le decía, pero échalo. Claro, es su mamá. Pero mi abuela la tenían que matar para sacarme de ahí. A Dios ya mataron a su hijo y aún así no te sacan de ahí. No hay nada que puedan hacer para moverte de su amor, de su misericordia. Tú lo que tienes que mantenerte es, Señor, sé propicio a mí. Señor, ayúdame. Tú no conoces al criado ajeno. Tú no estás en el cuarto de tu hermano donde él le llora a Dios por su debilidad. En una oportunidad, una pareja, ella estaba en el coro y él estaba en el coro principal. Estaban casados y tuvieron un tropel en su casa. Y llegaron aquí, condenados por el diablo. Condenados, no vamos a ministrar. Yo le dije, o sea, que yo tengo que esperar que ustedes se arreglen para poder tener. Me hacen el favor, se montan ahí. Los dos claman la gracia de Dios. Los dos reciben el amor de Dios, se arrepienten y después se reconcilian de paso. Ministraron, lloraron. Y después yo estaba allá en el comedor y me llegaron los dos llorando, me abrazaron. Gracias, papá. Porque la letra mata. Yo le digo, está bien, siéntese. Se sienta uno allá, se sienta uno acá. Reciben el coro, la adoración, la alabanza, escuchan la palabra y se van bravos para su casa. Y allá se terminan de matar. Aprendamos a aplicar. Primero aprendamos a recibir la gracia, porque te voy a ser sincero, nadie puede dar lo que no ha recibido. Si tú no recibes la gracia, tú no la vas a poder dar. Con esto termino. Pedro anduvo con Jesús, caminó con Jesús, administró las cosas de Jesús. Y en alguna manera eso lo hizo pensar que él era bueno y mejor que los demás. Y de paso, andando con Jesús para arriba y para abajo, nunca se le reveló la dimensión de la gracia. Pablo, un asesino, mataba a los creyentes. Cuando mataron a Esteban, la ropa la pusieron a sus pies. Agarraba cartas
de los reyes para ir y matar a los cristianos. Mató cientos de cristianos, los mató con sus propias manos y con el ejército que llevaba. Con carta en la mano, aquí está la orden judicial para que mueran, y los mataba. No se merecía el perdón. Yendo camino a Damasco, ¡pau! Una luz resplandeciente lo tumbó del caballo o a pie como anduviera. Y de repente salen aquellas palabras del apóstol Pablo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Escuchó la voz. Dura cosa te es darle patadas a un clavo. Te vas a destrozar el pie, Pablo, si sigues persiguiéndome. Entra en la ciudad y allí te vas a encontrar con un hombre llamado Ananías, que significa gracia. Él te va a decir. Ananías entró, oró por él, Pablo recibió la vista e inmediatamente se convirtió en el apóstol de la gracia porque la recibió. Él sabía, si alguien recibió la gracia, fue Pablo. Sin embargo, luego él dice, creo que es en Gálatas, no recuerdo bien, cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí porque era de condenar. Porque antes de que vinieran los de la circuncisión, comía y bebía con los gentiles. Pero venido lo de la circuncisión, se retraía. Y en esa simulación, Pedro comía y bebía con los gentiles, pero cuando vinieron los de la ley, se escondió y se apartaba de la gente para que no lo ligaran, porque le tenía miedo a los de la ley, que no lo reconocieran, porque los de la ley no creían. Y estamos hablando de Jacobo, el que escribió el libro de Santiago. Santiago no creía completamente en la gracia. Él creía que había que mezclar la gracia con la ley. Equivocado totalmente. Y Pablo demostró que la única manera de ser salvo y de tener victoria en la vida cristiana es depender totalmente de la gracia. Yo dije depender totalmente de la gracia. Escuche, y le dice, le resistí porque era de condenar, porque antes que vinieran los de la circuncisión, comía y bebía con los gentiles, pero luego venidos ellos, se retraía y en su participación, en su simulación participaban todos. Y aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a circuncidarse? Nosotros, judíos de nacimiento, también necesitamos a Cristo para ser salvos. O sea, en otras palabras, no fueron solamente los gentiles los que necesitaban a Cristo para ser salvos. Aún nosotros siendo judíos, necesitamos a Cristo para ser salvos. Entonces, si tú y yo como judíos también necesitamos a Cristo para ser salvos, ¿por qué tú entonces caes en esa hipocresía, sabiendo que el hombre es justificado por la gracia, por la fe, sin las obras de la ley? Porque ya que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. En esta mañana, lo mejor del mensaje es esto. No hay otra forma de tener victoria en la vida cristiana sino depender totalmente de la gracia. Nunca le digas a Dios, yo voy a hacer todo lo que tú digas. Dile a Dios, Señor, ayúdame tú a hacer las cosas. Dependo de tu gracia. Y si alguna cosa he hecho bien, no ha sido de mí, sino de ti, de tu gracia. Y por lo tanto estoy agradecido. Si alguien hace algo malo,
Solamente te daré gracias porque yo no lo he hecho. Y no lo he hecho no porque soy bueno, sino porque tú me has guardado. Por eso nadie se puede gloriar en la presencia del Señor. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de donde Dios. Para que nadie se gloríe. Para que nadie se llene de orgullo. ¿Sabías tú que muchas veces lo que más criticas es lo que tú vas a hacer? O lo que te van a hacer. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Ama si quieres ser feliz. Ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Yo no sé usted, pero yo soy muy bendecido por la gracia de Dios. Tengo 40 años en el Evangelio. Los peores años de mi vida cristiana los viví dependiendo de la ley, dependiendo de esa doctrina, porque cuando yo me convertí, casi todo era pecado. Si te reías era pecado. Si lloraba era pecado. Estabas mal si te reías es porque era un bochinchero. Si lloraba es porque algo hiciste que estás llorando. Entonces, oye, uno tiene que... Ajá. En muchos lugares, una vez llegamos, un muchacho que llamaban José Luis Gil. Yo no cantaba nada, yo medio canto algo y ahí trato de hacerlo, pero él me llevaba a cantar a las iglesias, pero no era para que yo cantara. Yo cantaba, pero no era para que yo cantara. Es como él era ciego, necesitaba que alguien lo llevara. Entonces, ven, para que cante y yo predico. Pero a él no le interesaba tanto que yo cantara, porque no cantaba muy bien, sino que yo lo llevara. Me acuerdo que una vez veníamos por San Rafael a una iglesia y yo me distraje y vengo caminando con él y de repente veo que José Luis va rumbo a un hueco de agua, empaltosadito, bien bonito. Y yo le grito, ¡cuidado! El hueco estaba ahí, yo le grito, ¡cuidado! Él en vez de brincar para acá, brincó para el hueco. Y entonces me dice, ¿cómo hay que ver que si el ciego guiara el ciego, ambos caerán en el hoyo? Y entonces estamos ahí esperando que arranque la música y de repente había una cortina y de repente yo veo que arranca la música y así se alaba a Dios con mucha alegría y yo digo, ¿y dónde están los músicos? Y entonces le pregunto al pastor, ellos están detrás de una cortina para que no se envanezcan. Cuando yo fui a cantar tuve que meterme detrás de la cortina para que no me envaneciera. ¿Me entiendes? O sea, yo creí en un momento enamorarse dentro de la iglesia, que a uno le gustara una muchacha, muchacho, tenía que ser una cosa muy de Dios, o tú tenés cierta platica, porque el que tiene plata se enamora de quien le da la gana. El limpio es el que tiene que pedir permiso. Hermano, entonces uno vivía en una sola condenación, en una sola cosa. Entonces, si tú medio fallabas, ya los hermanos te veían mal, ya no te veían de la misma manera. Entonces era súper incómodo. Y si alguien llegaba a cometer un pecado, lo sentaban en la última fila, nadie lo podía saludar. Hermano, ¿quién puede vivir así? ¿Quién puede vivir así? Más bien, cuando tú veas que tu hermano ha fallado, abrázalo, dale un abrazo. Que es el amor. Acuérdate que lo que cambia es el amor de Dios. Y muchas veces Dios no va a venir en persona. Dios te va a dar el amor a través de tu hermano. Tú sabes qué cosas me han ayudado a mí aquí en la iglesia. No soy perfecto, pero qué cosas a mí me han ayudado mucho a mejorar muchas cosas. El amor de Vívenes, el amor de Hernán, el amor de algunos de ustedes, ese cariño, ese aprecio,
ese abrazo. Ivonne, que a veces, papá, ¿cómo está? Oye, eso, mano, eso cambia a cualquier persona. Pero la ley, la mala cara, los malos ojos, lo que hacen es traer condenación. Y el ministerio de condenación lo que trae es muerte. Y no cambia a nadie. No transforma a nadie. Gloria a Dios. Dice la Biblia que Jesús miraba con compasión. Zaqueo, desciende que hoy comerás conmigo. ¿Y quién era Zaqueo? Un malandro. Y no era un mundano, era del pueblo de Israel. Del pueblo de la promesa. Desciende que hoy comerás conmigo en mi casa. Ahí mismo ni Cristo se salvó. Ni Cristo se salvó por la ley. Ve, come con pecadores y come con... Si fueras el Hijo de Dios de verdad, ¿cómo vas a comer con pecadores? Porque hay una malicia, y perdona que me extienda un poquito más, hay una malicia de creer que como yo soy más santo, tengo que rechazar al hermano. ¿Me entiendes? Si fuera el profeta, no se dejaría tocar los pies no se dejaría tocar los pies por esa ramera y Jesús, conociendo los pensamientos de los hombres, le dice: Simón, entré a tu casa y no me atendiste, no me abrazaste. Y esta, desde que entré, no cesa de besar mis pies y enjugarlos con sus lágrimas. Pero vea la ternura de Cristo. Cristo le pudo haber dicho: Simón, tú eras un leproso, hediondo y despreciado por todos y echado fuera de la ciudad. Y cuando estabas en esa condición, yo fui y te abracé y tu lepra se sanó. ¿Con qué autoridad ahora tú vienes a condenar a esta? Sin embargo, Jesús no lo avergonzó. Dijo: Simón, por favor. La mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿cómo me tratas? ¿Por qué me tratas si los judíos no se tratan con los samaritanos? Y Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios. La palabra don significa regalo. Si conocieras el regalo. Escúcheme, hermano, esto es un regalo. Ninguno de ustedes ni yo no lo hemos ganado. Esto es un regalo. Esto es un regalo. Esto es un regalo. Te lo regalaron. Has recibido un regalo. Entonces ahora no agarres el regalo como que: préstame tu cartera un momentico, no le voy a sacar plata. Ella me regala esta cartera, entonces voy a andar yo como que... No, lo que tengo que tener es gratitud por el regalo. Ser agradecido. Gloria a Dios. Tú no tienes cartera. No tienes cartera porque de repente no has recibido el regalo. Lo menos que yo puedo hacer es regalarte lo que a mí, porque da de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Verdad que sí? Regalar lo que me regalaron. ¿Ah? No, pero es que ella es la esposa de Hernán, entonces ella y la cartera son de él. Todo está a su nombre. Todo está a su nombre, Hernán. Todo está a tu nombre. Disfrutemos la abundante gracia de Dios. Sintámonos perdonados. Sintámonos que Dios nos ama. Dejemos el espíritu de condenación. Dejemos el espíritu de cualquier cosa. Vivamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
disfrutemos de los frutos del Espíritu, no son las obras del Espíritu. La Biblia habla de las obras de la carne, porque la carne viene por la ley. Son obras de la carne. Pero cuando habla del Espíritu, habla de los frutos del Espíritu, no de las obras. Las obras son las obras de la carne. Las obras son de la ley. Pero lo de la gracia son los frutos del Espíritu. Una cosa son obras, otra cosa son frutos. Diferente. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo.